como cabeza representamos esa familia. Y hoy queremos ponerla en tus manos. ¿Por qué no oras por tu familia, hermano? ¿Por qué no pones a tus hijos en manos del Señor? Encomiéndalos a Él. Dios te ha cedido una autoridad para la familia en la que tú estás. ¿Y por qué no le dices aún esa necesidad que tú ves, que tú percibes, que hay en tu hogar? Esa necesidad que tú tienes como hombre, esa necesidad que tú tienes como varón de familia. ¿Por qué no comienzas a expresarle esa necesidad que hay? Tal vez puede ser algo emocional, tal vez puede ser algo económico. Que Él te enseñe a administrar esos bienes. También que Él te ayude a tener sabiduría en cómo manejarte con otras mujeres. A respetar tu hogar, a respetarte a ti mismo, a respetar la palabra de Dios. Amado Dios, tú conoces nuestra vida. Y hoy estamos aquí, amado Señor, reunidos porque queremos ser transformados por ti. Porque queremos y deseamos que tu Espíritu Santo nos corrija, nos redarguya, nos instruya en justicia, nos enseñe el camino. Hoy necesitamos de ti como varones. Hoy necesitamos de ti porque aún en nuestro corazón, amado Dios, muchas cosas nos han endurecido. Pero hoy queremos, amado Señor, que toques nuestro corazón. De tal manera que todo aquello que vino a cubrir nuestro corazón se desvanezca. Y que podamos tener un corazón limpio y recto delante de ti. Tú eres el motivo de nuestra oración. Tú eres el motivo de estar aquí. Te necesitamos, amado Dios, en nuestra familia, en nuestra descendencia, en nuestro matrimonio. ¿Por qué no oras por esa relación, hermano? Hermano, ora por esa relación con tu esposa. Los que están casados, ora por esa relación. Y si tú no estás casado, y así dile al Señor que te dé sabiduría y que te ayude a hacer las cosas bien hasta llegar a ese punto del matrimonio. Pero los que estamos casados, oremos por nuestra esposa, porque muchas de las cosas que ellas expresan es porque mucha influencia hemos tenido de ella, sea para bien, sea para mal. Pero ponla en las manos del Señor. Ora porque ella es tu ayuda. Ora porque Dios aún necesita que tomes tu esa autoridad y ese lugar para que tu familia tome el camino correcto. Padre, hoy levanto una oración por mi esposo. Hoy levanto una oración por su corazón, por lo que ella muchas veces ha expresado, con lo que lucha, con las situaciones difíciles a las que ella se enfrenta como mujer. Hoy pido que tú seas el que la ayude, amado Dios. Hoy pido que tu Espíritu Santo la fortalezca su espíritu, su alma, su cuerpo, y que la establezcas en ti, amado Dios. Que la establezcas de tal manera que ella sea una mujer sana en su corazón, en sus emociones, en sus pensamientos. Que sea una mujer que emprenda siempre aún conmigo. Que sea una mujer que se tome de mi mano con esa verdad que hay en ti. Que no haya nada que nos ocultemos, que seamos transparentes uno con el otro día con día. Y que cuidemos esa relación que tú nos has permitido tener como matrimonio. Hoy pongo en tus manos a mi esposa, amado Dios. Hoy pido que tú seas el que toque su corazón y le hables. Que tú seas, amado Señor, el que la guarde, el que la cuide, aún en sus pensamientos, en esos ataques que muchas veces recibe espiritualmente. Porque si algo nos da ejemplo la palabra, es que por medio de la mujer puede venir un golpe fuerte a la familia. Pero hoy quiero ponerla en tus manos, amado Dios. Hoy quiero ponerla en tus manos. Hoy quiero, bendito Dios, que tú la dirijas, que tú la guíes.
que ella pueda comprender esa función y esa verdad que tú has puesto en su corazón. Que ella se desarrolle en ti como una mujer leal, bendito Dios, primero para contigo. Que ella desarrolle esa fidelidad para contigo, para con el pacto que tú hiciste con ella, para que aún lo pueda hacer conmigo. En tus manos, amado Dios, están las familias. En tus manos, amado Dios, está nuestro matrimonio. Hoy queremos ponerlo en ti. Si hay algo que tú hayas practicado fuera del orden de lo que Dios te ha dicho, vamos a tomar este tiempo, amado hermano, para que se lo entregues a Cristo. Tú sabes que nuestra fortaleza y el único que nos puede ayudar a llevar a cabo nuestra función correctamente es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Tal vez hay situaciones que has vivido complicadas, difíciles, pero ¿por qué no pides esa ayuda? Y tú, joven, pídele al Señor que te dé esa sabiduría y ese temor, para que en el momento en que puedas llegar al matrimonio lo hagas en ese temor que tienes para con Él. Ora, hermano, entrégale eso que has cargado. Ya no te lleves una vez más esa carga en tu corazón. Si algo estás cargando aún contra tus hijos, contra tu esposa, perdónalos. Perdónalos. Si en algún momento necesitaste una palabra, si necesitaste que estuvieran ahí y no estuvieron, perdónalos. Entrégale esa carga al Señor. Si hay algo que te preocupa de ellos, si hay algo que en su desarrollo tú has visto que no está bien, ponlo en las manos del Señor. Él sí sabe cómo transformar la vida del ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, dale fortaleza a cada uno de los que estamos aquí, amado Dios, para que podamos continuar y seguir esforzándonos, amado Dios, por la familia que tú nos has dado. Ayúdanos a poder cuidar, amado Señor, no solamente nuestro corazón, sino también el corazón de nuestra familia. Ayúdanos a tener esa autoridad en ti primeramente, para poder llevar a cabo las instrucciones de nuestra familia. Tú sabes y conoces a cada hombre que está aquí, amado Dios, pero te pido que conforme a su necesidad tú les hables. Te pido que conforme a lo que en sus cabezas ha dado vueltas y vueltas y que no encuentran una salida, que ellos puedan entregártela a ti, ir y llevarla a tus pies y humillarse delante de ti, diciéndote que necesitamos de ti. Amado Dios, por aquellos que están viviendo luchas con sus hijos, ayúdalos, amado Dios. Dales esa paciencia, dales esa fuerza, porque la carga que trae un hijo hacia el corazón de un padre no es cualquier cosa, amado Dios. Pero yo sé, amado Señor, que lo que nosotros vivamos con ellos o los ayudará o los afectará. Pero ayúdanos, amado Dios, a día con día mostrarles tu amor. Ayúdanos y danos la fuerza para llevarles, bendito Dios, en tu caminar, en seguir. Y ayúdanos a no hacerlo en nuestras fuerzas, sino en ti, en tu Espíritu Santo, con un corazón correcto. Muéstranos aquí a cada uno de los que estamos aquí la necesidad que hay en nuestros hijos y cómo llevar a cabo, amado Señor, el poder guiarles en esa verdad. Porque en ese camino no es fácil, pero en ti, amado Dios, somos más que vencedores. Ayúdanos, amado Dios. Tú eres bueno. Tú siempre has sido bueno. ¿Por qué no haces esa declaración
de que Él sea el que gobierne tu vida y asimismo tu casa, hermano. Y que puedas decir con autoridad lo que dijo Josué: yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué no declaras que Él tome las riendas de tu vida? Que Él tome tu corazón. Y que Él sea el que gobierne el corazón de tu familia. Y que tú puedas decir con autoridad: yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque veas las cosas contrarias, hermano, haz esa declaración en fe. Haz esa declaración en fe. Haz esa declaración creyendo lo que Dios va a hacer en tus hijos, lo que Dios va a hacer en tu familia, lo que Dios va a hacer en tu matrimonio. Pero necesitamos tomarnos de su mano. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En tus manos está nuestra vida. En el nombre de Jesús. Que tú reines en cada hogar. Que tú reines en cada corazón de cada hombre y varón que está en este lugar. Que le des fortaleza en su espíritu y aún en su cuerpo para que Él pueda llevar a cabo la instrucción como cabeza. En tus manos, amado Dios, estamos y creemos que tú no nos vas a dejar solos, porque una de tus promesas es que tú irías con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al que vive en los siglos de los siglos. No se lo fuerte. Amén. Gloria a nuestro Señor y Salvador. Amén. Bienvenidos, hermanos. Ahí salúdense unos a otros, ahí bendíganse, salúdense, ¿verdad? Que mejor que sea la coinonía entre nosotros. Cada vez que saludes a alguien, velo como aquel que te puede ayudar a orar por tu situación. Aquel con el que te puedes tomar del hombro a hombro, de la mano, ¿verdad? Y trabajar unidos. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí? Amén. Bueno, vamos a tomar nuestro lugar. Amén. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. El estar aquí es porque necesitamos ser valientes. Amén. Valientes en muchas cosas, porque el valiente no es aquel que se enfrenta sabiendo que puede perder. El valiente comienza a hacerse valiente el día en que aguanta la reprensión. Porque cuando Dios te incomoda, cuando Dios te quiere corregir, no cualquiera lo aguanta. Pero el Señor lo hace por amor. ¿Amén? Y lo hace porque busca lo mejor para nosotros. ¿Amén? Y vamos a orar para comenzar este tiempo y que sea Dios el que nos permita abrir nuestro corazón para que la palabra entre hasta lo más profundo, ¿verdad? Como dice ahí Hebreos, y que nos penetre hasta lo más profundo para que seamos transformados. El hombre que fue creado en él. En eso, para eso penetra la palabra hasta lo más profundo. Para que surja el hombre que fue creado en él, en Cristo Jesús, en el principio. Oremos al Señor. Padre, en esta hora en tus manos, amado Dios, nos ponemos.
que tu gracia y tu paz sea establecida en nuestros corazones y que podamos, bendito Dios, como dice tu palabra, recibir ese pan de vida para fortalecernos y seguir adelante en el camino. Danos ese pan, bendito Dios, que tú nos das día con día por medio de tus palabras, y que seamos instruidos de tal manera, amado Dios, que te agrademos y busquemos siempre darte complacencia. Que tu Espíritu Santo, amado Señor, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos ser hijos amados por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues el tema que vamos a ver el día de hoy es la importancia de la instrucción. A ver, repite conmigo. La importancia de la instrucción. Y vamos a ver nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 6 al 11. Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 12, del verso 6 en adelante. Amén. Ahí tú vas a ver en la palabra de Dios, en algunas Biblias, viene como resumido como si fuera un salmo. ¿Sí? ¿Sí lo ves ahí? En tu Biblia no viene como en el mismo margen. Hay unas que viene como si fuera escrita en un salmo. Es una cita del Antiguo Testamento. Y quiero que tomemos parte del versículo 5, que ahí es donde comienza la palabra de lo que dice el Antiguo Testamento. Dice ahí, versículo 5, es casi a la mitad. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. 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 Bueno, como les decía, el tema es la importancia de la instrucción. Ahí vemos varias palabras importantes que podemos ver como disciplina, como hijo, bastardo, como lo que es provechoso. Son palabras que debemos de poner atención a cómo nos las está expresando. Si nosotros vemos aquí, nosotros vemos que se está hablando acerca de una disciplina y se hace acerca de un ejemplo de los padres terrenales, pero también la disciplina de Dios, que no es la misma. Entonces, si nosotros ponemos atención en de dónde surge la palabra discípulo, viene de la palabra disciplina. Discípulo en traducción puedes verlo como un alumno, pero también la palabra discípulo viene de aquel que es instruido en un camino. Y eso tú lo puedes encontrar aquí en la Escritura. Entonces, si nosotros deseamos entrar a la disciplina de Dios, es cuando Él nos va a aceptar como hijos. ¿Por qué? Porque nos va a meter a una disciplina para andar como Él anduvo. Entonces, el camino por el cual Dios nos quiere llevar siempre
Es como lo dice la carta de Juan, que si tú dices que conoces a Dios, debes de andar como Él anduvo. Porque si tú dices que le conoces y no vas conforme a lo que Él dice, eres un mentiroso. Por eso es necesario entrar a esa disciplina para poder ser discípulo. Y el discípulo, dice la palabra que en Marcos, que cuando Él llamó a los 12, dice que los llamó para que estuvieran con Él y después para enviarlos. Primero son enseñados para después enviarlos a que hagan lo mismo. Escucha muy bien, para que hagan lo mismo. A ver, repite conmigo, para que hagamos lo mismo. Entonces, si tú y yo estamos aquí, es porque deseamos y queremos tomar un camino. Y camino refiere a una dirección, a un fin, a un propósito. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, tengo que tomar un camino. Y ese camino Él me lo va a ir mostrando. Y Él ya no lo reveló. Dijo el Señor Jesús: yo soy el camino. Entonces, si yo quiero seguir a Cristo, es porque yo me voy a comportar como Él. Pero necesito entrar a una disciplina. El Señor Jesucristo, te voy a hacer una pregunta. ¿El Señor Jesucristo vivió dificultades en esta tierra? Para que tú y yo podamos andar como Él anduvo, tienes que saber que vas a vivir dificultades. Dificultades de tal manera que pueden sobrepasar lo que tú piensas que tienes en capacidad. Pero mayor es el que está con nosotros para mostrarnos la salida. Amén. Entonces, si tú y yo, hermano, nos dejamos entrar a esa disciplina, al parecer no va a ser cualquier cosa y no va a ser fácil. Por eso, como decíamos al principio, tenemos que ser valientes. El valiente, como bien te lo decía, no refiere a aquel que se enfrenta a algo que puede o sabe que tal vez va a perder y diga, pero ahí lo intenté. El valiente en la palabra de Dios es aquel que busca y desea recuperar los valores del reino que traemos escritos dentro de nosotros. Entonces, si yo quiero ser un valiente para Dios, tengo que recuperar el comportamiento interno, porque el seguir a Cristo, entrar en una disciplina de seguir a Cristo, refiere a andar como Él anduvo en esta tierra. Entonces, como yo voy a aprender ese camino, yo voy a padecer, porque el mundo no va a querer que tú lo logres. El mundo no va a querer que tú lleves a cabo esas instrucciones. Pero Dios necesita valientes, necesita violentos en la fe, para que puedan dejar lo que el mundo ofrece y se hagan enemigos de ese mundo, para tener la amistad de aquel que nos salvó y nos ama de tal manera que dio su vida en esa cruz. Entonces, por eso la disciplina que tú y yo necesitamos, di conmigo, necesito ser disciplinado. Necesito ser disciplinado. ¿En quién vamos a ser disciplinados? En Cristo Jesús. Para poder recuperar esos valores que Dios nos da. Un ejemplo de esos valores que podemos ver es que dice que si alguien, ¿verdad?, tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Si no hay, pues como el pastor nos lo ha enseñado, Mateo 5, 6 y 7, ahí hay un comportamiento, ¿verdad?, de cómo Dios quiere que seamos hombres de Dios. Y en esos capítulos tú te vas a dar cuenta la estatura que debes de tener tú en valores, en principios y en fundamentos, para que tu hogar tome el rumbo correcto. ¿Por qué? Porque hoy en día nos damos cuenta que las personas, cuando les hablamos de Cristo, necesitan más el ejemplo que las palabras. Porque muchos pueden decir Señor, Señor, pero no hay testimonio, no hay verdad,
No es la voz correcta, porque muchos pueden hablar de Dios, pero no, Dios está ahí. Por eso es necesario que nosotros entremos a una disciplina. Y esa disciplina va a ser que Dios nos da padres terrenales. No sé cuántos han visto cómo le hablaba Pablo a Timoteo. ¿Cómo le decía? Hijo. Así le llamaba Pablo a Timoteo hijo. ¿Era su hijo físicamente de sangre? No. Pero sí era alguien que había instruido. Entonces aquí viene esta parte. Que Pablo al instruirlo tenía una responsabilidad, pero esa responsabilidad Dios se la dio a Pablo, pero Pablo la ejecutó. Porque Pablo pudo haber dicho, yo no me meto, pues si él te quiere buscar, que te busque. Pero Pablo tomó esa responsabilidad de instruir a Timoteo para que llevara a cabo lo que tenía que hacer con Dios. Lo mismo tienes que hacer. Tienes que tomar, para poder ser disciplinados y tomar una posición correcta en Dios, necesitamos madurez, necesitamos responsabilidad y respeto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí están aquí? Necesitamos madurez. ¿Qué más? Responsabilidad y respeto. Por eso, para poder llegar a ser maduros, necesitamos aprender a escuchar para poder ejecutar la instrucción. Nadie puede ejecutar algo que no sabe cómo desarrollar. Entonces, si nosotros nos abrimos para poder recibir una reprensión, para poder recibir una corrección, para poder recibir un consejo, si nosotros abrimos nuestro corazón, ya ganaste mucho, hermano. Ya ganaste mucho. Porque muchas veces no queremos ser corregidos. Y como bien dice, muchas veces nos detenemos de pie por orgullo. Pero necesitamos, para recibir esa instrucción de Dios, necesitamos abrir nuestro corazón. Y necesitamos también humillarnos. Y el humillarte es reconocer que cuando hacemos las cosas fallamos, pero Él nunca va a fallar. Entonces, si yo quiero recibir la instrucción, necesito cambiar mi corazón para poder tener un corazón receptivo, poder oír, poder escuchar esa instrucción, que seguro esa instrucción me va a alinear a algo, y esa instrucción depende de ti, porque también hay instrucciones malas, pero depende de ti, como dice Job, que con el oído, así como se prueba la comida con la boca, con el paladar, así tú pruebes las palabras con tu oído. Pero si nosotros enfocamos nuestra vida, nuestro caminar a diario en Él, seguro te va a ir bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Que seguro si recibimos la instrucción, ¿verdad? Y la hacemos con un corazón receptivo de lo voy a vivir, lo voy a hacer, seguro te va a ir bien. Porque con Él, nada, hermano, va a estar bien. Y lo que va a hacer Él en ti, va a ser lo mejor. Entonces, porque mira, para poder ser alguien que puede ser discípulo de Cristo, para poder nosotros ser corregidos por nuestros padres, ¿verdad? En este caso, tenemos un pastor. En esta parte, si nosotros, ¿verdad? Porque no refiero a una edad física, porque muchas veces uno espiritualmente toma decisiones como un joven, arrebatado, con falta de dirección, pero por eso la palabra nos instruye de tal manera que puedes reconocer cómo vas a hacer las cosas, y ahí es donde Dios te va a ayudar.
Y en esta parte, para que nosotros podamos ir madurando y creciendo en Él, necesitamos primero aprender a escuchar antes que hablar. Eso es importante. Por eso la instrucción de Eclesiastés: cada vez que vengas a la casa del Señor, acércate más para oír que para proferir sacrificios de necios. Entonces yo tengo que acercarme más para oír la instrucción que para decir lo que es mi opinión o mi razón o lo que yo creo o pienso. Eso para con Dios está de más. Pero si yo me alineo a Él y quiero madurar, tengo que primero aprender a escuchar. Por eso vamos a ver este ejemplo en Hebreos, aquí mismo, capítulo 5, verso 11. Hebreos 5, verso 11 al 14. Miren cómo dice aquí la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiero que veas esto, hermano. ¿Por qué es que muchas veces seguimos estando en el mismo estado en el que hemos estado por muchos años? Por causa de que hemos hablado más que oír. La transformación y el cambio va a comenzar cuando aprendamos a oír. No te hagas un tardo para oír. Primero oye para que puedas ejecutar. Miren lo que dice más adelante, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, ¿quién es un maestro? Alguien que puede dar instrucciones. Pero ¿por qué no puede llegar a ser maestro? Porque se hizo tardo para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Entonces, ¿qué comportamiento nos está enseñando aquí la palabra que se tiene cuando uno no aprende a oír, cuando se hace tardo para oír? Que siempre se te va a hablar lo mismo y nunca va a haber un crecimiento. Preocúpate si se te ha dado el consejo y no lo has ejecutado, porque seguro el fin de ello no va a ser bueno. ¿Entiende bien eso, hermano? El fin de que si tú vienes, pides un consejo y no lo llevas a cabo, ten en cuenta que el fin de ello no va a ser bueno. Entonces, por eso, cimiéntate bien y escucha primero. Para que ahí dice la palabra que hay muchos que se les vuelve a enseñar y se les vuelve a enseñar y se les vuelve a enseñar y todavía regresan y dicen: no entendí. ¿Problema de quién es? Mío. Ese problema es mío porque no he aprendido a oír. Miren versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos madurar, ¿qué dice aquí, hermanos? Que el que participa de la leche es inexperto. Si tú tienes hambre de entrar a esa disciplina, no es porque el pastor te lo está pidiendo, sino porque amas a Dios. Si tú en verdad amaras a Dios, tu caminar fuera distinto. Pero ahí es donde la palabra nos confronta. Y quiere que nosotros seamos expertos en la palabra. Aquí hay muchos expertos en muchas cosas. Pero ¿cómo estás en ese ser experto en la palabra de Dios y vivirla? Y el ser experto refiere a conocerla y vivirla. El ser experto refiere a conocerla y vivirla. Y esa no cualquiera. Porque es fácil leer, pero ejecutarlo no cualquiera.
Por eso, como lo decíamos, necesitamos ser valientes. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes han alcanzado madurez? Los que pueden soportar otro tipo de alimento. ¿Quiénes son los que pueden soportar otro tipo de alimento? Los que, si vemos el ejemplo en la palabra, aquellos que dan un crecimiento en Dios, como lo dice ahí la parábola del sembrador, que cae la semilla en buena tierra, y a pesar de las dificultades, como lo hace la semilla, que dice que si la semilla no cae a tierra y está sola y muere, no puede llevar fruto. La semilla se va a enfrentar a dificultades. Tú y yo nos enfrentamos aquí en la tierra a dificultades. Pero ¿quién es el que va a poder llevar ese fruto? ¿Va a poder darle algo al Señor? Aquel que va a vencer esas dificultades. Esos que reciben otro tipo de alimento, más fuerte, más sólido. Y esos son los que quiere el Señor. Aquí Dios no quiere inmaduros, porque la inmadurez refiere a ignorancia. Aquí quiere maduros que conozcan quién es su Señor. Como lo dice ahí en Daniel, el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si no lo conoces, hermano, no hay que te motive, no hay que te lleve a cumplir lo que Dios te está pidiendo. Por eso dice ahí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿a qué refiere esto? A que día con día están practicando la palabra. Están pensando en cómo llevar a cabo esa instrucción y vivirla. ¿Quieres madurar? Aprende a escuchar la instrucción y llévala a cabo. Se necesita esa madurez. Entonces, vamos a ver ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Primero Corintios 11:3. Dice ahí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí nos está refiriendo algo para que no lo ignoremos. Por eso dice ahí, pero quiero que sepáis, que conozcas. Aquí viene una instrucción, esta lo estoy poniendo en ejemplo, porque hermano, escucha bien esto, cuando tú alcanzas madurez, las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Cuando tú alcanzas madurez, el propósito de Dios se lleva a cabo en tu vida. Entonces dice ahí, en ejemplo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, ¿a quién estamos sujetos? A Cristo. Hermano, esto lo pongo en ejemplo de vida que tú debes llevar a cabo en tu casa. Si Cristo no es tu cabeza, tu hogar no está bien. Está descabezado, está en desorden. Entonces, para que en tu casa se lleve a cabo correctamente la instrucción de Dios, primero tú como hombre te tienes que alinear a él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, que no digas amén, pero así es. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, si nosotros sabemos que Cristo es nuestra cabeza y el varón es la cabeza de la mujer,
no está refiriendo al machismo. No está refiriendo a yo tengo más poder que tú. Está refiriendo a función. Y la función que tú debes llevar para con Cristo, se necesita responsabilidad, madurez, responsabilidad y respeto. Tienes que madurar para saber cuál es tu posición. Tienes que respetar la posición que Dios te está dando. Y ser responsable, o sea, responder a la posición que Dios me ha dado. Si yo llevo a cabo esto, seguro lo que yo voy a recibir en mi casa, como lo dice de las barbas de Aarón, así va a descender la bendición a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso en esa parte necesitamos responder, ser responsables en lo que a mí me toca hacer. No exijas algo que tú no haces. No exijas algo que tú no haces. Si tú no tienes esa posición como varón, no vas a tener la autoridad para exigirle a tus hijos que se alineen. Por eso es importante, ¿por qué se hacen estas reuniones? Porque hay una necesidad también como nosotros, como varones. Y tenemos esa necesidad de tal manera que aquel que se alinee su vida, hermanos, como dicen, ¿verdad? Te la vas a llevar más tranquila. Porque sabes que estás en manos del Señor y el que va a responder por ti es tu cabeza. Y el que va a dar testimonio a tu esposa es el mismo. Si no, ahí está el ejemplo de Sara. Dice que Sara le decía a Abraham, Señor, porque Sara, por medio de Abraham, oía la voz de Dios. ¿Cómo está la posición que tenemos? Tu mujer, por medio de ti, dependiendo de si te alineas a él, ella va a escuchar esa instrucción y decir, está hablando Dios a través de aquel que es mi esposo. Wow. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, da un fuerte aplauso de ahí de lo que quiero hacer, lo quiero llevar a cabo. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Pero necesitamos comenzar con quién? Con nosotros. Yo tengo que comenzar para poder llevar a cabo esa posición. Y dice ahí, ¿verdad? Y dice, y Dios la cabeza de Cristo. O sea que hay una alineación. ¿Cuántos quieren que tu familia, hermano, esté alineada a ella? Por eso la seguridad, a mí me pone a meditar lo de Josué. José con una autoridad lo dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Pero ¿qué era lo que Josué les estaba diciendo? Que sabía que él estaba alineado a Dios y que el que lo iba a cuidar y iba a cuidar de su familia era Dios, y que aunque se opusiera quien se opusiera, Dios iba a estar ahí, iba a estar con él. Entonces, ¿qué tanta autoridad tienes tú para decir yo en mi casa serviremos al Señor cuando tú no quieres servirle? Cuando tú no quieres responder a ese llamado que te hace Dios a ti como hombre. Primero, tienes que saber que hay tú una cabeza y que te tienes que alinear. Es importante llevar a cabo ello. Entonces, si nosotros, hermanos, nos alineamos a Dios, vamos a beneficiar a nuestra familia. Pero si no, la vamos a perjudicar. Y no le podemos echar la culpa a fue el mundo, fue la escuela, fue porque te dedicaste más a otra cosa, menos a lo que Dios te está dando en instrucción. Por eso es necesario entrar a una disciplina.
Vuelve a decir conmigo, necesito disciplinarme. Necesito entrar en disciplina. Es muy importante. Entonces, la sociedad hoy en día, hermano, está como está, porque si lo vemos está de cabeza. Pero yo tengo que comenzar con mi casa. Y tengo que comenzar a alinearla para que el día que los hijos o lo que suceda, tú sepas que hay una constitución de la cual no hay nada sobre ella, y es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros cuidamos, respetamos, tenemos el temor al Señor, y yo creo que el temor a Dios no se enseña con palabras, se enseña con la vida misma que tú tienes con Él. El temor no se enseña con palabras, se enseña tú reflejando. ¿Qué tanto respetas tú a Dios cuando estás en tu casa? ¿Qué tanto tú respetas a Dios cuando estás en tu trabajo? ¿Qué tanto tú respetas a Dios cuando estás a solas? Cuando estás entre familia, entre amigos. ¿Qué tanto respetas a Dios? ¿Qué posición Dios ocupa en tu vida? Y ahí es donde vamos a beneficiar a nuestra familia. Cuando le demos el lugar a aquel que nos amó y nos salvó. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces es importante responder al llamado que Dios nos hace como hombres en estos tiempos. Es necesario que nos levantemos. Es necesario que nos disciplinemos. Porque la crisis comienza cuando dejas la instrucción. La crisis comienza cuando dejas la instrucción. ¿Qué dice esta carta a los Hebreos? Que poner nuestros ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En el momento, hermano, en que tú quitas tu mirada de Él, va a comenzar una crisis. Y al principio no lo vas a ver así, pero va a llegar un punto donde no la puedas detener. Y no sepas qué hacer, porque cada vez se va haciendo más grande. Por eso todo comienza en mí. ¿Dónde comienza todo? En mí. No podemos permitirnos quitar nuestra mirada de Él. Porque si tú y yo tenemos un pacto. Él hizo un pacto con nosotros y dijo que fuéramos fieles hacia con Él. ¿A qué pacto? Al pacto que hizo en su sangre. Que yo fui redimido por esa sangre para vivir en una nueva naturaleza alineada a Dios. Si yo no respeto ese pacto, lo voy a adulterar. El adulterio es cuando uno rompe un pacto. Por eso es la figura del matrimonio. El día en que tú adulteres el pacto, físicamente lo vas a hacer. Es próximo a ello. Y los solteros lo mismo en la fornicación. El día en que buscas otras cosas, agradar a otras cosas, que estás buscando otro camino, seguro lo que se va a manifestar físicamente va a ser una fornicación. Entonces, por eso, si no cuidamos nuestra vida espiritual, seguro en lo físico va a haber un desastre. Porque todo se produce de algo interno. Lo que esté operando dentro de cada uno de nosotros va a ser lo que se va a manifestar. Va a ser cómo vamos a vivir. Por eso dice ahí el proverbio, dice, si tú comes pan con el avaro, dice, no codicies su pan, porque tal es el pensamiento de ese hombre, tal es él. O sea, ¿qué nos está explicando la palabra? Que de dónde surge todo, de algo interno, de un pensamiento. Hermano, Satanás pone la mesa y depende de ti si le tomas de esa mesa.
Él no te va a obligar. Satanás te va a servir. ¿Quieres? Por eso el contrato que muchas veces hacemos, ¿sabes cómo comienza ese contrato? Un pensamiento. Date el permiso de ver a esta mujer. Y si dentro de ti hay una alineación con Dios, no puedo permitir ese contrato porque mira, si tú aceptas ese pensamiento, haz de cuenta que firmaste un contrato. Lo que sigue te van a llegar 20 pensamientos iguales y peores. Por eso cuida tu mente, cuida tus pensamientos, porque de ahí puede surgir un contrato de lo cual te vas a convertir en alguien que nunca quisiste ser. Podemos ver un ejemplo que la palabra nos da y nos lo da el ejemplo para nuestra enseñanza. Rey David. El rey David, en el momento en que se permitió algo, no lo llevó por buen camino. Y eso no te afecta solamente a ti. Afectan a los que están contigo y afecta a la sociedad. Porque el pecado es una bomba expansiva, hermano. No solamente te afecta a ti. O sea, dime ahí en Génesis que tanto hasta el día de hoy el pecado es la pandemia más grande que hay en esta tierra. Es el que ha matado a más. Por eso nosotros no nos podemos permitir. Y por eso se necesita la instrucción, el oír. Por eso dice el Señor Jesús: si tú miras a una mujer y la deseas, ya adulteraste con ella. No podemos permitirnos eso. No podemos permitir el pensar mal del otro. No nos podemos permitir el pensar en qué sucedería si yo tomo cierta decisión que sabemos que no nos va a llevar al camino correcto. Por eso necesitamos disciplinarnos. Necesitamos disciplina. Y la disciplina va a comenzar en lo interno. La disciplina va a comenzar en lo interno. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Cómo me comporto yo delante de Dios? Entonces, hermanos, si nosotros nos dejamos corregir para de tal manera recibir una instrucción, vamos a poder ayudar a muchos. Vamos a poder ayudar a muchos. Si yo me resisto a no ser corregido, seguro voy a afectar también a muchos. Pero necesitamos corregirnos. Amén. Corregirnos. Tú mismo corrígete. Tú mismo sabes que hay cosas que tú haces que no están bien. Corrígelas. Corrígelas en Dios. Corrígelas orando. Busca a Dios, ayuna, ¿verdad? Ora, corrige, esfuérzate por corregirlo, porque dice que el que ama a Dios no es el que le dice más bonitas palabras, sino el que guarda sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Corrige lo que es necesario corregir y no dejes que siga pasando el tiempo. Porque puede ser como aquellos que decían: ya me enriquecí, ya llené mis graneros, ahora sí a descansar. Y dice, hay una versión que dice: tonto, no sabes que hoy viene por tu alma. Por eso, ¿cuándo es el tiempo de corregir? Hoy. Hoy es el tiempo de corregir lo que está deficiente. ¿En quién? En nosotros. Antes de corregir al otro. Porque si no, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Amén? Amén. Entonces, como dice ahí la palabra en Proverbios capítulo 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar. ¿Qué se necesita para que el niño llegue a viejo y no se aparte del camino? ¿Qué se necesita? Instrucción. Entonces la importancia, imagínate la importancia de la instrucción. Que para que alguien pueda llegar sano a su vejez, necesita ser instruido desde niño.
Por eso, los que están solteros, Dios te da la oportunidad de comenzar algo con tus hijos correctamente. Igual que los casados. Hoy puede ser el mejor día. Hoy puede ser el mejor día para alinearnos. Entonces aquí Dios nos habla de cómo podemos ayudar a una generación instruyéndola. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo puedo ayudar a mi prójimo? ¿Cómo los puedo ayudar? Cuando yo reciba la instrucción, pueda compartir esa instrucción. Eso es lo que en verdad va a transformar el mundo. Personas verdaderamente arrepentidas. Personas verdaderamente que han limpiado su corazón delante de Dios. Personas valientes que se quieren comportar como Cristo Jesús. Esos son los verdaderos discípulos que van a transformar el mundo. No marchas. No que le estén gritando ahí qué hacer al presidente, sino aquellos que pueden compartirle a su prójimo una instrucción correcta. Y te puedo decir que la instrucción correcta puede salvar una vida. La instrucción correcta puede salvar una vida. Entonces es necesario que nos alineemos a la instrucción, ¿verdad? Como dice ahí en Hebreos que leíamos, teníamos nuestros padres que nos disciplinaban, ¿verdad? Conforme a lo que ellos veían en necesidad. Pero Dios nos instruye a lo que es provechoso. Dice Salomón en Eclesiastés, hay mucha vanidad. Pero ¿qué desea Dios? Que seamos instruidos en lo que aprovecha. En lo que es provechoso. Y no hay nada más provechoso que eso. En verdad, no hay nada más provechoso que vivir conforme a esto. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, dice ahí en una parte de la Escritura, compórtense varonilmente. ¿A qué refiere esa expresión del apóstol Pablo de compórtense varonilmente? Compórtense como Cristo. Porque Él es el varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto. Tenemos que unirnos a Él, de tal manera que mi comportamiento sea como el de Cristo. Por eso necesitamos esa parte, que nosotros nos comportemos con esa estatura, porque muchos, ¿verdad?, toman esa parte como poder, posición, yo hago esto, no, superioridad y muchas ideas que de Dios no hay nada ahí, pura humanidad, pura razón. Pero ¿qué tal si comienzas a entender que el comportarte varonilmente es tener ese comportamiento de nuestro Señor amado? Hermano, eso te va a ayudar muchísimo. Eso lo podemos ver en Efesios 5:25, que dice que así como Cristo amó, ¿verdad?, a la iglesia, ama a tu mujer. Ámala. 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 Demuéstrase. No con palabras, con hechos. O más bien hagámoslo. ¿Verdad? Hagámoslo. Se necesita. ¿Por qué? Tus hijos, tu hija o tu hijo van a hacer lo mismo en su matrimonio. Tu hija o tu hijo van a hacer lo mismo en su matrimonio. Pero que carguen con un ejemplo, que por lo menos los incomode. Es que mi papá respetaba a mi mamá. Es que mi papá le hablaba con amor a mi mamá. Es que a pesar de las situaciones, mi papá sabía dónde llevar esas situaciones. Que en el momento en que nuestros hijos nos vean, puedan ver ese comportamiento varonil.
ese comportamiento que los va a llevar a que su vida la vivan correctamente. Y vamos a terminar con el Proverbio 12:1. Y quiero que te pongas en pie. Proverbios 12:1. Y vamos a leerlo juntos. Amén. Proverbios 12:1. Vamos a leerlo fuerte y claro, todos. Dice ahí: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. A ver, vamos a leerlo una vez más. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. A ver, cierra tu Biblia y quítenlo de ahí. A ver, vamos a decirlo. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. La reprensión es ignorante. Una vez más. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces nos está diciendo que la instrucción, ¿verdad?, trae reprensión, porque trae algo que te va a corregir. Amén. Siempre la instrucción te va a corregir. Con eso quiero terminar. La instrucción te corrige para bien de ti. Oremos al Señor para que tengamos ese corazón sensible y que podamos llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús,